Todo ocurrió en el otoño de 1983. Y yo pude entrevistar a esta joven, Mari Carmen Ramos, prácticamente una década más tarde. Recuerdo perfectamente alguna visita anterior, casi de forma fugaz, a un pueblo que para mí quedaba marcado por lo más hondo del misterio, Saucedilla. Un lugar muy tranquilo, próximo a la central nuclear de Almaraz. Y recuerdo también, recién estrenado el carnet de conducir, como he comentado antes, quedarme en plena oscuridad en la noche frente al cartel anunciador del pueblo, de la localidad, y cómo esa entrada de la aldea se transformaba en el mapa donde todo ocurrió, la avenida de González Amézqueta, también solitaria. Y ahora viene a mi mente, porque este asunto del caso límite es muy evocador, el instante en que apagué el motor del coche e imaginé en esa avenida lo que pudo haber ocurrido. Según el testimonio de esta muchacha, Mari Carmen Ramos, que volvía de la academia, algo apareció frente a ella. No es un lugar especialmente desolado. Es la típica entrada con algunos solares, algunos talleres, casi remozada, casi nueva. De frente y bajo las farolas situadas en la avenida González Amézqueta, ella observa primero una especie de masa oscura, amorfa. No parece un ser humano. No presta mucha atención, sigue caminando. Absoluta tranquilidad y soledad, ni un solo vecino por esa calle. Ya ha caído el manto de la noche. Y entonces vuelve a levantar la mirada y comprueba que aquello está más cerca, que va en su misma dirección, que va a su encuentro. Y los grados del miedo, de la angustia, de la sensación de que algo va muy mal se incrementan cuando Mari Carmen Ramos contempla que algo que parece un hombre embozado o ensotanado, muy alto, muy poderoso, va caminando, o más bien deslizándose, y pasa debajo de unas farolas. Lo que le espanta es que la cabeza, la forma ovalada que corona ese cuerpo, esa anatomía desconocida, está bastante cerca de la propia farola. Segundo, observando muy bien, paralizada por el miedo, por el terror, aferrada a los libros, es que no hay pies. Hay un faldón, algo parecido a un traje talar, algo que cae a plomo, como decimos, una gran sotana o túnica, oscura, más oscura que la noche, y que parece flotar, parece incluso de manera ingrávida ondear de un lado a otro. Es una imagen imposible, como tantas otras les hemos contado aquí en los casos límite. Hubo un momento que no pudo aguantar, estuvo a punto de salir corriendo en contradirección, es lógico, todos lo hubiéramos hecho. Y en el instante preciso en que va a salir a la carrera, observa cómo la figura cambia su trayectoria y entra en un pequeño callejón, en el único callejón que separaba a víctima de aparición. Ella hay un instante en que observa la oscuridad. Podía aparecer de repente ese ente, lo que sea, lo que fuese, pero no. Los libros cayeron y con un espanto sin precedentes, inefable, imposible de explicar, Mari Carmen regresó a casa. Fue prudente y no contó nada. ¿Quién le iba a creer? Ni siquiera a sus propios padres. Un gigante ensotanado, sin forma definida, que casi llega a los 2,5 metros o 3 y que se pasea por la entradilla de Saucedilla, eso es imposible, absolutamente intolerable. Y cayó. A los 2 días, otra chica, María del Mar Mariscal en este caso, 13 años de edad, contemplará algo parecido. Tendrá otro encuentro quizá con la torre andante misteriosa que rondaba por algún motivo que desconocemos esta apacible localidad extremeña. Estaba en su casa, había terminado la cena, la luz del comedor encendida, y se encarga de sacar la basura. No sabía en absoluto lo que le había pasado a Mari Carmen Ramos, no tenía ninguna relación con ella. Sale anudando la bolsa, baja los peldaños de la escalinata, está ya en su propio jardín. Un jardín que tiene una cancela, una barrera, hay una seguridad. Y de pronto, con la bolsa aún en la mano, contempla que hay un intruso, que alguien ha entrado dentro de su jardín, que alguien está al otro lado de la verja, pero quieto, estoico, gigantesco. El ser, quizá el mismo individuo seguramente, que unas horas antes se había visto Mari Carmen Ramos, se presentaba ahí como algo propio de otro mundo, como un emisario desconocido. Ella llegó a decir
quién sabe, quizá el miedo, el pánico, el terror, que en esos pocos segundos, sin observar la cara, pero creyendo que ya había un rostro oscurecido, de la sotana salía una especie de mano, una mano bien definida, huesuda, y que hacía un gesto que ella interpretó como que se acercase. Evidentemente, y como le ocurrió a la primera testigo, esta muchacha no tuvo opción, soltó la bolsa, se metió en su casa con un pánico atroz y avisó a su familia. El padre, precisamente, salió con un cuchillo al exterior, convencido de que un ladrón, de que un intruso se había colado en las dependencias de lo que era su sagrado hogar. Pero allí, como ustedes ya están intuyendo, no había nadie ni nada. La Guardia Civil peinó Saucedilla arriba y abajo, porque 2 días después y sin conexión entre los casos, esto se supo a posteriori, se supo después en una reunión prácticamente familiar ocurrida en pleno centro del pueblo, varios niños aseguraron, cerca de los depósitos de agua municipales, haber visto lo que parecía un sacerdote de inmensa altura, vagando como una sombra y alejándose hacia el campo. Nunca más, o por lo menos nadie se atrevió a decir si había visto de nuevo al intruso que merodeaba por Saucedilla. No había huellas, no había quemaduras, no había nada. Son unas personas profundamente marcadas. Meses después, en ese mismo terreno, los familiares de la primera testigo llegan a observar una luz que compararon con la de la soldadura, con esa intensidad que aterrizaba y que luego se despedía hacia el cielo. Quizá una última señal de estos fenómenos, que no regresaron, que no volvieron jamás. Solo en aquella ocasión y ya está. Pero les aseguro que yo, que he podido ir y tocar la puerta de esta testigo y he podido verla, ya es madre, con su marido, con su familia, me atendieron fenomenalmente, les aseguro que yo vi la marca del terror que todavía no se marchaba. Muy poca gente le creyó a Mari Carmen Ramos, pero ella, y esto es lo que a mí me sorprendió, ella mantenía esta historia tan increíble que yo les he contado, esta historia que le pesó tanto, esta historia que motivó burlas. ¿Y por qué alguien cuenta esto? ¿Y por qué alguien cuenta algo tan absolutamente increíble e incomprensible? Algo que no le reporta nada. En fin, es otro de los enigmas, de los misterios insondables que subyacen en lo profundo de estos casos límite.